Delincuentes pegaron 14 tacos de explosivos a una persona en Guayaquil. Pero ¿cómo la policía evitó que esto terminara en una tragedia? El presidente Guillermo Lasso irá a defenderse a la Asamblea. Les contaremos lo que pasará en los 45 días, que durará el proceso de juicio político. 6 cuerpos de una familia fueron localizados entre los escombros. Las casas están sepultadas a 40 metros de profundidad. Un gran jurado de Nueva York imputó al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Está acusado de sobornar a una actriz de cine para adultos. Bienvenidos a Televistazo Estelar este jueves 30 de marzo. La inseguridad sigue afectando a la población de Ecuador. El colmo de la violencia, el hombre bomba. Delincuentes amarraron una carga de explosivos al pecho de un hombre como represalia por negarse a pagar las denominadas vacunas. Ocurrió en Guayaquil, en donde las autoridades tardaron cerca de 3 horas en controlar la situación. 7 de la mañana y la rutina estaba a punto de romperse en el sector de Sauces 9, al norte de la ciudad. Junto a los locales recién abiertos, junto al mercado lleno de clientes, junto a la gente rumbo a los trabajos, estaba él. Un hombre parado frente a una joyería, con lo que parecía una carga de explosivos atada al pecho. De retirarse, por favor, vamos más atrás, señores. Vamos a ir. La policía no daba detalles, pero su actitud hacía presumir desde el principio que lo de los explosivos era cierto. Por favor, tenga la onda, atrás de la cinta de seguridad, es por su seguridad. El nerviosismo comenzó a cundir. El hombre con los explosivos atados al cuerpo se sentaba, caminaba, rezaba. Poco a poco los vecinos empezaron a contar que el hombre trabajaba para la joyería y que esto tendría unos responsables claros. Esos vacunadores son. ¿Qué más puede ser? Si han llegado y lo han embalado al que estaba encargado de eso. El escuadrón antiexplosivos no tardó en llegar. 2 agentes con trajes especiales se acercaron al hombre, mientras todo el mundo contenía la respiración. Ya para entonces no cabía duda de que sí se trataba de explosivos y que el escuadrón antibombas iba a tratar de despegarlos del pecho de este hombre sin que hubiera una fatalidad. En ese preciso momento nadie pudo estar presente. A la gente, prensa incluida, se la alejó varios metros y todo el mundo se quedó esperando, hasta que el gobernador del Guayas contó que todo había salido bien. Solo sé que la bomba está ya en manos aislada, ¿no?, de los señores de la Policía Nacional, aislada, y hemos podido sacar a la persona que la portaba. Una vez que la víctima estuvo a salvo, quedaba el tema de los explosivos, de qué hacer con ellos. El explosivo fue desactivado. En este momento lo que vamos a hacer es una inhibición de una carga, algo ya técnico. Va a haber una pequeña explosión, para lo cual ya están tomando los resguardos correspondientes. La carga fue detonada de forma controlada y el hombre fue retirado del lugar escoltado con un chaleco antibalas y aparentemente en buen estado de salud. La emergencia duró casi 3 horas, tras las cuales Sauces 9 volvió a su rutina, que ahora también incluye amenazas y terror. Y ya se conocen más detalles de este impactante caso. Fueron 14 tacos de emulsión explosiva atados al cuerpo de este hombre que fue secuestrado y abandonado frente a una joyería ubicada en el norte de Guayaquil. La policía confirma que de esta forma los delincuentes intentaron robar dicho local y que la víctima trabajaba en ese negocio. Bessie Granja con los detalles. Fue una escena de terror con final feliz y un hecho que nunca había ocurrido en Ecuador. El hombre bomba, como lo denominan ya algunos medios, era un joven que trabajaba desde hace más de un año en esta joyería, ubicada en el popular sector de Sauces 9, en el norte de Guayaquil. La víctima tenía atado a su cuerpo un chaleco con 14 tacos de emulsión explosiva, con un peso de 120 gramos cada uno. En el caso de haber detonado este material, la policía especializada explicó que hubiera generado un daño letal a unos 25 metros de distancia y otros perjuicios a 100 metros. También los explosivos estaban pegados a una de sus piernas. Es un explosivo de alto poder que se utiliza especialmente para la minería en el Ecuador. Pero ¿cómo ocurrió esto? Un video de cámaras de seguridad lo revela.
La policía confirmó que la noche de este miércoles la víctima fue secuestrada por delincuentes, que lo siguieron en un carro. En las imágenes se le observa caminando cuando los atacantes salen del carro y corren detrás de él, mientras que el conductor los alcanza unos metros más adelante. La intención de los antisociales era obtener a través de este empleado las claves de acceso y robarse todas las joyas. Pero algo pasó y fue abandonado en medio de la calle. La rápida acción del personal del Grupo de Intervención y Rescate GIR logró que la cápsula detonante no accionara. Y que es un dispositivo muy bien armado para hacer inclusive, a través de vía remota. Es un buen trabajo del GIR que pudo desactivar, pero estamos trabajando ya con los equipos de inteligencia porque las modalidades de estos temas delictivos cada vez son dinámicas. La empresa emitió un comunicado en su página web y señaló que espera que se encuentren a los responsables de este hecho y que su colaborador está actualmente a buen recaudo. Y sobre lo ocurrido en Guayaquil esta mañana, se han registrado otros casos similares. El uso de explosivos adosados al cuerpo para extorsionar a las víctimas es un fenómeno extremo y poco común en el mundo. Francisco Garcés recogió varios de esos eventos y nos cuenta sus denominadores comunes. Elvia Cortés Gil, de 53 años, fue la primera víctima de un collar bomba del que se tenga registro en Latinoamérica. Sucedió el 15 de mayo del año 2000 en el sector de La Palestina, en el norte de Colombia. 8 horas duró el drama, que terminó cuando el explosivo detonó y la mató, junto con Jairo López, un especialista que intentaba liberarla del artefacto. Era dueña de una finca y 2 años después de lo sucedido, la justicia colombiana sentenció a uno de sus empleados, quien pedía 15 millones de pesos para liberarla. El 2013 fue un año particular. El 21 de marzo, varios kilómetros al suroeste de Caracas, en Venezuela, apareció el cuerpo de un hombre con un collar bomba. El 2 de julio, en la frontera colombiana, especialistas venezolanos y colombianos trabajaron 8 horas y le quitaron un collar bomba a un ganadero. Y se conoce también de un caso similar sucedido un mes antes. Extorsión y cobro de deudas fueron los motivos. El 28 de agosto, en ese mismo año, sucedió otro caso en Pensilvania, Estados Unidos. Brian Wells, un repartidor de pizzas de 46 años, murió cuando explotó el collar que le habían colocado horas antes. Wells recibió una nota con las instrucciones para robar un banco y tras ello desactivar el aparato. Cumplió las órdenes y mientras pedía ayuda a la policía, el collar detonó. Al otro lado del mundo, en Sydney, Australia, el 16 de agosto del 2011, a la joven heredera de una fortuna le colocaron un collar con explosivos. 10 horas demoró la policía en quitarle el aparato, que era falso. La justicia determinó que fue un caso de extorsión y sentenció a su autor. Menos comunes son los casos en los que se adhiere explosivos a otras partes del cuerpo de las víctimas. El uso de cinturones o chalecos bomba es un mecanismo usado comúnmente para ocasionar ataques terroristas suicidas que se cuentan por cientos alrededor del mundo. Asamblea. El juicio ya camina. De los 3 cargos por los que la Asamblea señala al presidente Guillermo Lasso, la Corte solo dio paso a uno para el juicio político. Se trata de una acusación por peculado en la empresa pública Flota Petrolera del Ecuador, Flopec. Jacqueline Rodas nos explica de qué se trata. Si bien la Corte Constitucional dio paso al juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso, solo autorizó uno de los 3 cargos propuestos por la Asamblea Nacional. Desestimó 2 acusaciones por el delito de concusión, pero el primer mandatario sí deberá defenderse por presunto peculado. Lo señalan por supuestamente conocer y consentir negociaciones perjudiciales para la empresa estatal Flopec y beneficiosas para Amazon Tankers Pool, una sociedad internacional de transporte de petróleo, operaciones lideradas por Hernán Luque, a quien Lasso puso como cabeza de las empresas públicas en EMCO y quien al momento es buscado por la policía. Entre los elementos que valoró la Corte para admitir este cargo está lo ocurrido con el vicealmirante Johnny Estupiñán, exgerente de Flopec, quien solo estuvo 5 meses al frente de la entidad. Quiso terminar el contrato, lo que le costó su salida. El 22 de marzo de 2022 le envió esta carta al presidente Guillermo Lasso, informándole:
una vez que exigimos a Amazonas Tankers Pool la finalización del acuerdo comercial o que mejore las condiciones contractuales que son desfavorables para la empresa pública Flopec, el presidente de EMCO, Hernán Luque, me pidió mi renuncia y amenazó con mi destitución, manifestando un probable interés en mantener la situación en perjuicio de Flopec y del Estado, que se arrastra desde el gobierno de Rafael Correa. Pero Luque siguió en funciones por 9 meses más, tiempo en el que Flopec firmó un nuevo contrato con el mismo consorcio. Los asambleístas que promueven el juicio político consideran que Luque era operador de Lazo y que eso configuraría el peculado, que según el Código Orgánico Integral Penal, lo comete el servidor público que en virtud de su potestad estatal actúe en beneficio propio de terceros, abuse, se apropie, distraiga o disponga arbitrariamente de dineros públicos. Sin embargo, la Corte deja claro que la admisión del cargo no significa que ha comprobado la veracidad de la acusación o que haya analizado la responsabilidad del presidente Lazo, sino únicamente lo que le corresponde, determinar que los hechos expuestos tienen relación con el tipo penal. Tras la decisión de la Corte Constitucional, ¿cuál es la reacción desde el gobierno? El presidente Guillermo Lasso acudirá a la Asamblea Nacional para defenderse de las acusaciones presentadas en el juicio político. El régimen buscará apoyo de las bancadas para evitar una eventual censura y destitución. Sin embargo, la muerte cruzada se aplicaría como último recurso. Paul Romero con el tema. El presidente Guillermo Lasso decidió enfrentar el juicio político y acudir a la Asamblea para defenderse. Este jueves, con más seguridad de la de costumbre, cruzó el Palacio de Carondelet al Centro Cultural Metropolitano para grabar una cadena nacional de 19 minutos que será difundida la noche de este jueves. El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, explicó por qué el mandatario sí irá a la Asamblea. Tenemos los argumentos jurídicos y políticos para demostrar nuestra verdad, porque ese juicio político no tiene fundamento alguno, porque sabemos que podemos vencer, porque la verdad está del lado del presidente. Es una acusación que no tiene ni pies ni cabeza y que es rebatible. Para eso es la lucha política, para eso nos vamos a enfrentar. Cucalón liderará las conversaciones políticas con las distintas bancadas en el legislativo. Solo con la verdad. Su objetivo es bloquear a la oposición que busca sumar 92 votos para una eventual censura y destitución del presidente. No ha abusado de fondos públicos en beneficio propio. No existe el peculado. Esa va a ser la materia de nuestra defensa, la defensa del presidente. Este jueves todos los ministros de Estado acudieron al Palacio de Gobierno para respaldar al mandatario. El ministro de Energía rechazó la acusación del juicio político relacionado con un presunto peculado en la empresa pública Flopec. ¿Dónde está la sentencia para que se diga que el presidente de la República tiene algo que ver? Es lamentablemente un sainete político. La muerte cruzada, es decir, disolver la Asamblea para adelantar las elecciones, es el último recurso constitucional que el mandatario ejecutaría. Ese es un instrumento, una herramienta legal que está ahí. La conveniencia y la oportunidad de su aplicación solo depende del presidente de la República. A Carondelet también acudieron los asambleístas del oficialismo para definir la hoja de ruta de la defensa política al presidente. Y en la Asamblea, el Consejo de Administración se reunirá mañana para buscar conocimiento del dictamen de la Corte Constitucional sobre el juicio político al presidente de la República. Ellos remitirán el expediente a la Comisión de Fiscalización para que continúe su trámite, como nos explica Patricio Díaz. De manera digital y casi a la medianoche, la Asamblea Nacional recibió el dictamen por parte de la Corte Constitucional sobre el juicio político al presidente de la República. El presidente del Legislativo convocó de inmediato al CAL para conocer el documento y continuar con el trámite. La sesión está prevista para las 9:30 de la mañana de este viernes de manera virtual. No podemos reunirnos el día de hoy porque la ley establece que son 24 horas mínimo para la convocatoria. El Consejo de Administración Legislativa debe remitir el expediente del juicio con el dictamen a la Comisión de Fiscalización, que desde la recepción del documento tendrá 30 días para tramitar el proceso. Al haberse solo admitido la causal de peculado, será exclusivamente sobre aquello que podrá pronunciarse esta mesa legislativa, abriendo los espacios de cargo y descargo tanto del presidente como de sus interpelantes. Bajo su análisis, deberá emitir una recomendación al Pleno. Al final tenemos que presentar un informe motivado en el que enviemos al Pleno indicando si es que hay o no razones para el juicio político. La ley dispone que sea la Comisión de Fiscalización la que siga el proceso.
Desde los proponentes descartan la posibilidad de crear una comisión especial para este trámite. No hemos pensado en eso, obviamente nosotros somos muy legalistas, muy técnicos. En ese sentido, lo que tiene que abocar conocimiento es la Comisión de Fiscalización. El bloque oficialista se pronunció. Dijo ser respetuoso de la decisión de la Corte Constitucional. Políticamente, nos guste o no nos guste, un partido respetuoso y un gobierno respetuoso de la independencia de poderes y de funciones acata las decisiones constitucionales. A partir de la entrega del expediente por parte del CAL a la Comisión de Fiscalización, esta mesa tiene 30 días para tramitar el proceso y entregar su informe. Luego el presidente de la Asamblea tiene 5 días para difundir el documento, además del análisis de los legisladores. Se añaden otros 5 más para convocar al juicio como tal en el Pleno y 5 adicionales para una nueva sesión en la que los legisladores decidan. En total, 45 días. La Constitución dispone que en el caso de proponerse una destitución del jefe de Estado, se requieren 92 votos de los 137 asambleístas. La Asamblea Nacional tendrá cambio de autoridades en mayo próximo. ¿Podría incidir esto ante el proceso de juicio político contra el presidente Lasso? Tenemos un análisis. Si el CAL entrega el expediente a la Comisión de Fiscalización este viernes 31 de marzo, a partir de ahí la ley prevé 45 días máximo hasta la sesión en la que se decida la destitución o el archivo del juicio. Esto sería el 14 de mayo. Pero en ese mismo día, la Asamblea debe cambiar o reelegir a sus autoridades. Es decir, que podría haber un nuevo presidente del Legislativo, antes o después de la decisión. Los tiempos están hechos a la medida, como que alguien los fabricó. ¿Y quiénes aparecen como los más opcionados para ocupar los cargos de presidencia, vicepresidencias, vocales del CAL y cabezas de comisiones? La mayoría legislativa, liderada por UNES y el Partido Social Cristiano. Se juegan aquí a la par los votos del juicio político y de la designación de las autoridades. Los otros bloques esperan que no. Y no hayan estas formas de andar rompiendo, consiguiendo conciencias de una manera oscura. Eso sería terrible en este momento que vive el país. En el Partido Social Cristiano, al menos están convencidos que fuera de la designación de autoridades, tienen los 92 votos para la destitución del presidente de la República. Yo dije alguna vez que había un preacuerdo. Ojalá que se mantenga ese preacuerdo ya en los momentos ya en que se requieran los votos. Los legisladores esperan que no sea necesario llegar a los 45 días. Son plazos máximos. Si así lo deciden en la Comisión de Fiscalización y el actual presidente de la Asamblea, los tiempos del juicio podrían ser menores. Y mañana en contacto directo estará el ministro de Gobierno Henry Cucalón para ahondar en los detalles sobre las decisiones del gobierno frente al juicio político impulsado por la Asamblea Nacional. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta cargos criminales. El gran jurado de Manhattan, en Nueva York, votó a favor de la acusación en un caso de sobornos por el pago de miles de dólares a cambio del silencio de una actriz de cine para adultos con quien Trump habría tenido una relación extramarital. Es la primera vez en la historia de ese país que un exmandatario es procesado penalmente. Merly González con esta noticia. La acusación va por hechos ocurridos en 2016, cuando Donald Trump estaba en plena campaña para la presidencia de Estados Unidos. Fue entonces cuando, según la investigación, habría dado instrucciones a su entonces abogado Michael Cohen para que pagara $130,000 a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels, con el fin de que mantuviera en secreto una supuesta relación. La oficina del fiscal del distrito de Manhattan ha examinado el caso por delitos que incluyen la falsificación de registros comerciales por parte de Trump para justificar los pagos ilegales. Y esta tarde el gran jurado votó para que sea acusado. Se convierte así en el primer caso penal contra un expresidente de Estados Unidos y en una sacudida al intento de Trump por retomar la Casa Blanca en 2024. Conocida la decisión del tribunal, Trump emitió una declaración en la que señala: es una persecución política y una interferencia electoral al más alto nivel en la historia. Creo que esta cacería de brujas será perjudicial para Joe Biden. El pueblo estadounidense se da cuenta exactamente de lo que los demócratas de izquierda radical están haciendo aquí. El exmandatario ha negado los cargos en todo momento y hace una semana lanzó una advertencia a sus seguidores indicándoles que estaría por ser acusado y detenido y pidiendo que salgan a las calles a defenderlo.
La oficina del fiscal informó que ya está coordinando con los abogados la entrega de Trump. Más adelante en Televistazo, 7 cuerpos más de víctimas del derrumbe fueron hallados hoy en Alausí, en Chimborazo. Ya empezó la remoción total de escombros. Y también una nueva alerta por intensas lluvias dio el Instituto de Meteorología para varios lugares del país hasta el 4 de abril. Conozca las provincias en las que podrían duplicarse las precipitaciones. La búsqueda de desaparecidos en el deslave de Alausí pasó a la siguiente fase. El trabajo manual dejó de priorizarse y ahora la maquinaria trabaja en la remoción total de escombros. Este jueves se encontraron otros 7 cuerpos. Fabiola Santana cubre la situación. Cojan los picos y las palas y trabajan. Ahora 7 máquinas se encargan de la remoción de tierra y escombros de viviendas que fueron sepultadas por la montaña. Por las horas que han pasado es muy poco probable que encontremos personas con vida. Entonces ya lo que toca ahora es remover todas las estructuras, remover el tema específico de los montículos de tierra. Entiendo yo que la alcaldía ya tiene un lugar donde recibir todos los escombros y toda la tierra ya está definido. Y ya hay resultados. Antes de mediodía fue hallado el cuerpo de un joven aspirante a policía que fue alcanzado por el deslave en plena huida. Ya en la tarde se identificó dónde estaba la casa con 6 miembros de la familia Páez Llanes. Los 4 primeros fueron desenterrados cuando empezaba a llover. Y por el clima se esperaba que las labores de búsqueda se suspendan. Sin embargo, continuaron con una cuadrilla de 20 bomberos y recuperaron los 2 cuerpos faltantes. En total, en este día se abrieron 7 frentes de trabajo en zonas específicas donde pueden estar otros cuerpos. Ahora son 21 fallecidos hallados y 60 personas desaparecidas. Y pese a que han trabajado durante 3 días seguidos, las retroexcavadoras aún no llegan a los barrios sepultados en Alausí. Algunas viviendas estarían enterradas hasta 40 metros de profundidad. Merlin Ochoa nos explica que la gran cantidad de tierra complica la recuperación de cuerpos. Desde el aire se logra ver el trabajo titánico de las retroexcavadoras en la denominada Zona Cero de Alausí. En el centro de la montaña, durante 3 días consecutivos de remoción de escombros, han cavado 20 metros, pero aún no hay rastro de los barrios que quedaron cubiertos por toneladas de escombros. El principal problema para el hallazgo de cuerpos es que luego del mortal deslave, las casas que estaban en la parte superior de la montaña quedaron sepultadas a 20 metros de profundidad, pero las viviendas construidas en las faldas del cerro estarían a 40 metros bajo tierra, lo que dificulta aún más la labor de las maquinarias. Esteban Cárdenas, jefe de bomberos de Quito a cargo del operativo de búsqueda, dice que hay otro problema. La zona de la tragedia estaría cubierta por unos 50 millones de metros cúbicos de lodo, tierra y grandes rocas. La zona ha sido mapeada para saber dónde están las calles y casas. Sin embargo, el funcionario explicó que a diferencia de un terremoto donde las estructuras colapsan y se desploman, en un deslave las viviendas se desplazan, por lo que no se conoce con exactitud su ubicación. Aquí lo que tenemos es viviendas totalmente cubiertas por tierra. Es decir, rompen vidrios y la tierra y el lodo ingresa a las viviendas y prácticamente casi espacios vitales no vamos a encontrar. Y aunque los trabajos se extenderán a lo largo de 15 días, es una misión contrarreloj, pues la búsqueda se suspende cada vez que empieza a llover por el riesgo de nuevos deslizamientos. Hasta el 4 de abril, las lluvias se duplicarán, sobre todo en la región costa y amazónica. Así lo establece una nueva alerta del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, el INAMI. Hasta ahora, el invierno deja 22 fallecidos y más de 38.000 personas afectadas. Esta es la vía que conecta el sector de Huigra en Chimborazo con Guayaquil. Hoy las fuertes lluvias ocasionaron este deslave en el que fue necesario utilizar una maquinaria para habilitar la vía. Por ello, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, levantó una nueva alerta. Hasta el 4 de abril se incrementará la intensidad y frecuencia de las tormentas eléctricas y las lluvias. En el caso de darse en zonas que son inundables o fácilmente inundables, pueden llegar tal vez a nivel de la rodilla, podríamos estar hablando, o tal vez un poquito más arriba.
Esto podría derivar en inundaciones y deslizamientos, ya que se esperan lluvias fuertes y extremadamente fuertes en Guayas, Santa Elena, El Oro, Los Ríos, Esmeraldas, Manabí y Santo Domingo de los Áchilas, donde habrá mayor acumulación de agua, mientras que en la región amazónica se estiman lluvias de alto nivel, sobre todo en las provincias de Sucumbíos, Napo, Pastaza y Morona, Santiago. Recordamos también que las mayores intensidades pueden darse en horas de la noche y la madrugada en el litoral, y en la parte de la Amazonía y de la Sierra pueden darse entre la tarde y la noche. Según detalló el funcionario, estas condiciones atmosféricas se deben a varios factores. Uno de ellos es la temperatura superficial del mar, que pasó de 24 a 28 grados. Mientras nosotros tengamos el agua más caliente, va a evaporarse más. Y al evaporarse el agua, pues aumenta el contenido de agua precipitable y el contenido de humedad en la atmósfera. Como digo, esto no se venía viendo desde hace unos 5 años. Hasta ahora, a escala nacional se ha registrado 22 fallecidos a causa de eventos relacionados al invierno. El Ministerio de Inclusión Económica y Social tiene un presupuesto de más de $500,000 para entregar el bono de contingencias a familias damnificadas por la época lluviosa en Ecuador, aunque esa cantidad podría aumentar tras el deslave en el cantón Alausí, en Chimborazo. Conozcamos en qué consiste este subsidio social y cuántos serían los beneficiarios. El bono de contingencias se creó en diciembre del año pasado tras el sismo en Esmeraldas. Ahora se activará nuevamente para los damnificados del deslave en Alausí. Esta cobertura del Ministerio de Inclusión Económica y Social consiste en un pago de $273 mensuales para personas damnificadas, aquellas que perdieron sus viviendas por desastres naturales, incendios. También se entrega para los gastos por sepelio en caso de muertes violentas y no excederá el valor del salario básico, que es de $450. El presupuesto del MIES para entregar esta subvención es de $537,000 para este año. La proyección de quienes podrían necesitar de ese dinero es de 600 familias en este 2023, tras las constantes lluvias e inundaciones en distintos puntos de Ecuador. La Secretaría de Gestión de Riesgos evalúa la situación de las familias que perdieron todas sus pertenencias tras las lluvias de las últimas semanas y el derrumbe en Alausí, para luego cruzar esa información con el MIES. A las personas que actualmente reciben algún beneficio del Estado, como por ejemplo el bono de desarrollo humano, no se les entregará el bono de contingencia. La mayoría de las investigaciones que la Fiscalía sigue contra el Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES en Guayaquil son por delitos relacionados a corrupción. Sin embargo, hasta el momento no existen personas presas o sentenciadas por estas causas, lo que incrementa el riesgo de impunidad en esa casa de salud. El informe con Bessie Granja. Son médicos, enfermeras y demás trabajadores del Hospital Teodoro Maldonado Carbo del Seguro Social en Guayaquil, quienes se concentraron en un plantón donde solicitaron trabajar en paz. Esto ocurre luego del asesinato de Natalie López, quien fue directora administrativa financiera en ese centro durante 5 meses. La funcionaria fue interceptada por sicarios el pasado 28 de marzo, luego de finalizar su jornada. Sin embargo, para este personal no fue un hecho aislado. Al doctor Mateo ya lo habían agredido hace años atrás y también balearon a una compañera de farmacia en un parqueadero. Entonces la delincuencia organizada, las mafias han pasado de que están atacando a la sociedad. Eso está ocurriendo ya también en los hospitales. Son varios los administradores que han advertido la presencia de mafias que operan en este hospital del IES y que están detrás de compras irregulares y otros actos de corrupción. Las estadísticas así lo confirman. Desde el 2015 hasta el 2021, la Fiscalía abrió 30 investigaciones contra el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 12 casos por peculado, 1 por concusión, 2 por tráfico de influencias y 1 caso por falsificación y uso de documento falso. Pero hay gente presa por estos delitos. Se lo consultamos al fiscal César Suárez, quien lleva 4 causas contra esta casa de salud. En lo que podría decir dentro de los procesos, todos se encuentran con medidas de presentación, pese a que Fiscalía siempre ha solicitado la medida restrictiva de libertad para asegurar algún tipo de reparación al Estado o peor, algún peligro de fuga. Y asimismo se encuentran 2 personas en calidad de prófuga. Para los empleados, la situación de impunidad pone en riesgo a quienes denuncian estos hechos.
Esta mañana en el Teodoro Maldonado Carbo algunas paredes amanecieron con grafitis, donde se le atribuye a una banda narcocriminal el mando del IES. ¿Qué dicen sus autoridades sobre los procesos abiertos contra este hospital y cómo lo depuran? Por ahora no emitirán un pronunciamiento. Un triple crimen consterna a la provincia de Manabí. Esta mañana 3 hombres fueron asesinados a tiros en un hostal en el centro de Manta. Las víctimas fueron ejecutadas en una habitación. Los sicarios llegaron a bordo de una camioneta con armas largas y sometieron al guardia de seguridad para que los deje ingresar. Agentes de criminalística acudieron al lugar a recoger los indicios. Poco después de este hecho, en el barrio Bellavista, se halló una camioneta incinerada que fue empleada en ese ataque armado. ¿Y ellos cómo viven? En nuestra última entrega del especial en la Amazonía ecuatoriana, mostraremos que en las escuelas amazónicas de las comunidades quichuas y guaraníes se enseña en medio de carencias. William Young recorrió varios planteles ubicados en medio de la selva de Napo, específicamente en la comuna Las Canelas, en las que los niños indígenas se educan. Además, detalla que el acceso a tecnologías es nulo en muchas de estas zonas rurales. Neisser Tapuy se alista para una nueva jornada. Su familia es quichua y es el tercero de 7 hermanos. Como él, otros 20 niños y adolescentes indígenas llegan a este plantel fiscal. Es un camino que ya lo conocen y se acostumbraron. No son solo estos pasos, es un largo trayecto de horas en canoas o a pie para llegar a su escuela en medio de la selva de Napo, en la comuna Las Canelas. Aquí las clases se comparten entre el quichua y el español. Para los 6 paralelos, solo hay 3 profesores que llegan cada domingo desde las ciudades y se quedan aquí toda la semana, lejos de sus familias. Es nuestra vocación, responsabilidad. Eso es, a nosotros viene con el pensamiento de servicio, pensamiento de entrega. Esa es la educación bilingüe en la cual nosotros hemos estado al servicio. La ciudad más cercana es Tena, a 5 horas de distancia. Llegar aquí no es sencillo. Además de docente, Pablo es el mensajero que llega con las novedades cada semana. En esta zona el acceso a la información es limitado. Es poca la referencia que tienen de otras partes del mundo porque no hay internet ni energía eléctrica. No usan celulares ni computadoras. Tratan de enseñar en medio de carencias. Al menos aquí, nada. Traer recado desde allá y dar la noticia, comunicar aquí, al menos en la educación. Aquí lo que nos ayuda bastante es los materiales impresos. Como usted verá, aquí no tenemos nada de la parte tecnológica, no contamos con esos servicios. Convivir con ellos es compartir. Sonreír y festejar la tranquilidad que se siente en esta zona amazónica. Para los indígenas, la enseñanza en aulas y en la naturaleza es la base cultural de sus comunidades. Ya con el mestizaje, ellos también ya, por ejemplo, ahorita ya no usan la lanza normalmente. Nuestros abuelos, nuestras abuelas ahorita ya van desapareciendo, pero nosotros tenemos que iniciar desde cómo vivíamos, ¿no? Más antes nuestros abuelos. Y esa es una lucha permanente en la Amazonía. En la comunidad rural de Toñampare, en lo profundo de la provincia de Pastaza, habitan unas 300 personas. Allí Luis Cerda es profesor de jóvenes guaraníes. Siempre estamos compartiendo que la lengua, la cultura debe ser parte de la vida, para que con el tiempo sean profesionales guaraníes y siempre dejarles el legado más grande, la educación. En estas escuelas, el aprendizaje es en su lengua nativa, además del español. Conocen más de sus antepasados, de su cultura.
de su identidad indígena, que la conservan como un tesoro ancestral. Y si quieren conocer más acerca de las comunidades guaraníes y quichuas, tomen su celular y escaneen el código QR que aparece en pantalla para que vuelvan a ver este y otros reportajes especiales de Televistazo a través de ecuavisa.com.